El equipo está conformado por Juan Carlos Baxelicerio. Emanuel Alanís. Juan Pablo Castorena. Primero hablaré como lo que viene siendo lo que es el proyecto. El proyecto consiste en elaborar un manual de sensores, en este caso el sensor Kenok, mejor conocido como sensor de detonación. Primero hablaremos lo que, lo que viene siendo un sensor, después continuaremos con la breve información del sensor Kenok, como lo es su funcionamiento, dónde está ubicado, montaje del sensor, cuáles son las señales que transmite, material de fabricación y los usuarios más comunes de este sensor. ¿Qué es el sensor? ¿Qué es un sensor? Los sensores son componentes eléctricos que informan un determinado trabajo del vehículo mediante una magnitud eléctrica. De esta manera gestionan el funcionamiento de diversas partes del vehículo, como el funcionamiento del motor, presión, flujo, temperatura, detonación, entre otros. Cabe señalar que podemos encontrar una gran variedad de sensores de acuerdo al tipo y evolución de la tecnología que tiene el auto. Sensor NOC. Sensor de detonación. ¿Cuál es la función del sensor NOC? Sirve para captar la explosión o detonación que se lleva a cabo en la cámara de combustión. Su función es monitorear los cabeceos o vibraciones del motor y enviar una señal a la computadora central, para que ésta pueda ajustar el tamaño de encendido. De esta forma la computadora puede retrasar el encendido y así evitar daños en el motor. El sensor tiene la capacidad de producir una señal producto de alguna vibración que sea diferente a la normal. Causa un proceso de combustión detonante. ¿Dónde está ubicado el sensor Kenok? El sensor de detonación se ubica en el bloque del motor en la tapa de las válvulas, el múltiple o la cabeza de admisión. Como se puede observar en la figura, ahí está ubicado. El objetivo es lograr la mayor potencia del motor posible, consumiendo la menor cantidad de combustible. ¿Cuáles son las señales del sensor knock? El resultado que envía una señal de voltaje a la PCM. La PCM usa la señal proveniente del sensor knock para controlar el tiempo de encendido. La detonación del motor ocurre dentro de un rango de frecuencia específica. El sensor knock, localizado en el bloque de motor o en la cabeza o sobre el múltiple de admisión, está fabricado con un material especial para detectar la frecuencia del ruido y la vibración ocasionada con la detonación. ¿Cuál es el material de fabricación del sensor NOC? Dentro del sensor NOC existe algo que se conoce como material piezoeléctrico. Los elementos piezoeléctricos son materiales que han sido reparados en laboratorios con materiales químicos que generan voltaje cuando se les aplica presión, golpes o vibraciones. Los elementos piezoeléctricos en los sensores NOC han sido reparados de tal manera que están calibrados para enviar señales eléctricas en la justa frecuencia en que ocurre la detonación del motor. En otras palabras, cuando el material piezoeléctrico dentro del sensor NOC está en contacto con los golpeteos metálicos agudos, producirá una señal de voltaje hacia la PCM. ¿Cómo probar si funciona el sensor? La presión y calor excesivo del motor crea una detonación que se oye como golpe. Para evitar daños al obturador de la culata, está el KS en la mayoría de los vehículos automóviles. En caso de dudas, el sensor puede probar con estos pasos. Estaciona el vehículo en superficie plana, con el freno de emergencia activo. Revisa la ubicación del sensor con ayuda del manual. Verifica que los cables y el KS mismo estén en su debido lugar y no exista sulfatado o fibres. Golpea suavemente con una llave inglesa el colector de admisión sobre el sensor Kenok y verifica si el sonido es diferente. Retira el cable eléctrico y tornillos que sujetan el sensor. Utiliza un ohmímetro o multímetro y conecta el KS.
Comprueba si hay continuidad entre el cuerpo y el terminal. En tal caso, el sensor requiere ser reemplazado. Mide las terminales la resistencia, la cual debe ser de 120 a 280 ohms aproximadamente, según el modelo del vehículo. Otra forma de probar el correcto funcionamiento del sensor de detonación es mediante el escáner OBD2. El aparato muestra en la pantalla los códigos referentes a la falla presentada en el CAES. Fallas más comunes del sensor de detonación. Las fallas en el sensor de detonación se conocen por pérdida de la potencia, explosiones aceleradas, golpeteo en el motor, lo que ocasiona daños mecánicos, marcha inestable en mínimo, mayor consumo de combustible, encendido de la luz check engine. Cuando ocurre cualquiera de estas fallas, se puede verificar el sensor de detonación en sí y los conectores para comprobar si hay grietas, deformaciones, carbonilla, corrosión, mal anclaje o señal muerta. ¿Cómo limpiar el sensor NOC? La limpieza y mantenimiento del sensor de detonación es sencillo si tomas las debidas precauciones para evitar daños físicos. Primero, inspecciona la carcasa plástica en busca de roturas. Mira que el arnés no esté partido o sulfatado. En este último caso, aplica a las terminales un spray limpiador electrónico. Si los cables están rotos, quizás sea mejor reemplazar el sensor completo o su cableado si tiene conectores. Analiza el sensor preferentemente con un probador de sensores. No golpees el sensor porque puede dañar los componentes electrónicos internos. No uses arandelas grasas en el sensor KS. El sensor NOC es vital para conservar el motor en buen estado, aunque es un elemento pequeño, es altamente necesario en los vehículos automotrices. Es preferible comprar un nuevo sensor en caso de daños que reemplazar todo un motor. Códigos OB2 relacionados al sensor KENOC. El sensor KENOC puede arrojar códigos OB2 al momento de ser diagnosticado. Para todos los modelos de los vehículos, este sensor de detonación transmitirá un código genérico o común, el PO325. Claro, no por tener esta naturaleza debes pasarlo por alto, ya que podría significar una falla sencilla, pero con el tiempo convertirse en un problema mayor de motor si no es atendida. Los sistemas generales de este código diagnosticado son luz check-engine encendida, falta de potencia en el motor. Los códigos básicos o genéricos van asociados a la serie siguiente o consecutiva. Por ejemplo, el sensor KENOC presenta también el PO328, el cual indica entrada alta, que significa cortocircuito en el cable positivo, y el PO330 asociados a las fallas en el circuito del sensor. Mi conclusión personal es que en este proyecto y sobre todo en este sensor voy a aprender un poco más sobre su funcionamiento, materiales y modo de mantenimiento. Es de vital importancia tener este sensor dentro de nuestro vehículo, ya que con él pues podemos checar las revoluciones de nuestro motor, y al momento de alguna falla pues no son fallas muy complicadas ni tampoco sencillas. Con los códigos de falla podemos saber si es una falla de falta de potencia, de vibraciones, de golpeteo y pues entre otras. También gracias a este sensor, en mi conclusión, me pude dar cuenta que pude diagnosticar una camioneta que le fallaba este sensor, y gracias a esto lo pudimos reparar y ahora la camioneta ya funciona perfectamente.
y pues para mí me sirvió mucho porque sí lo pude localizar y lo pude reparar. Y por eso fue que me sirvió mucho este sensor. En conclusión personal, yo pienso que este sensor es muy importante, ya que mm, si no se diagnostica a tiempo con los códigos de OBD2, podría presentar mayores problemas al motor, porque podría presentar grietas o deformaciones. Y pues, eso es todo. Muchas gracias.